aquí en los estudios. ¿Qué gana Samir Villaverde con lo que ha dicho el día de hoy en su condición, digamos, si queremos creer, de aspirante a la colaboración eficaz? Primero gana seguridad, ¿no? Porque evidentemente el INPE, que es una institución segura y digamos hay mecanismos de seguridad internos para separar las personas que tienen una situación de riesgo por temas políticos, por temas futbolísticos, por temas, en fin, hay pues un tratamiento especial porque la seguridad de los internos depende del INPE y por lo tanto del Ministerio de Justicia y por lo tanto del gobierno. Entonces lo que ha ganado digamos, lo primero que ha ganado es seguridad, si alguien tenía pensado digamos, en el penal terminar con su vida, se la piense dos veces, ¿no? Porque eso sí sería terrible. Por lo que ha responsabilizado directamente y ya se colocó en vitrina, digamos. Y porque además ha dicho que la información ya existe, con lo cual callarlo solamente no haría más que validar esa información, ¿no? Eso, digamos, es lo primero Lo que no ha ganado. queda claro es si la información que dice tener tiene que ver con el presidente Castillo y el escándalo de corrupción o con esto otro que ha dicho y que ha incorporado al libreto. Y mucha gente dice, ¿por qué arriesgaría su condición de colaborador eficaz hablando de un fraude? Sin duda, arriesgaría. Todo lo que él dice, si quiere probarlo en términos de colaboración eficaz, tiene que tener una documentación y un sustento válido. Es verdad que hay colaboraciones eficaces más flojas, pero en general siempre hay medios probatorios que tienen que actuarse para que la colaboración sea aceptada y luego se validan en todo el proceso. O sea, él estaría arriesgándose primero a mentir, presentando cosas que no existen o anunciando cosas que no existen, y después a que no valga el que se acoja a la colaboración eficaz y a terminar denunciado. Pero yo sí creo que él, si alguien puede conocer los niveles de responsabilidad de cada quien y aportar pruebas, es Samir Villaverde. Yo creo que cada vez está más cerca que se conozca la responsabilidad que tiene el presidente. ¿Cree que quiere ser colaborador eficaz? Porque Creo un colaborador que no tiene eficaz reconoce la comisión de un delito y claro, aporta información. ¿Cree que no tiene alternativa? No tiene alternativa. ¿Por qué? Porque cuando las pruebas están ahí, es cuestión de tiempo. Uno tiene que esperar con paciencia. ¿Es el principio del fin lo si que eres, hemos visto hoy? Sin duda es el principio del fin. O sea, si eres inocente, tienes que esperar pacientemente que la verdad salga a la luz. Generalmente el inocente es el que más sufre. Y si eres culpable, tu vida, la vida de tu familia, la vida de la gente que tú amas, te lo merezcas o no te lo merezcas, se convierte en un infierno. Porque es vivir corriendo, es vivir escondiendo. La mentira tiene patas cortas, decía mi abuelita. Así es, pues. Y más en un tema en el que está implicado el presidente, en el que ya una de las personas que colaboró con él ya ha hecho denuncias y ha aportado pruebas, y en el que han habido delitos con los sobrinos, eso es, digamos, público, es cuestión de que terminen de verse las pruebas y se establezcan niveles de responsabilidad. ¿Cumplir con la formalidad, diría usted, que tiene que cumplir la Fiscalía? Sí, porque hay que respetar el debido proceso y que las cosas sigan su curso, y en el Ministerio Público, como en todas partes, hay de todo. Y también hay gente muy buena que de verdad quiere con el tema justicia. del fraude. Él dice que ha sido testigo presencial. Eso tendría que probarlo. Si hay un cheque, un depósito, dinero que puede entrar, es muy fácil. Yo creo que de oficio, cuando uno sabe que es inocente, tiene que abrir sus cartas y no decir como el ministro de Justicia, le pido al Ministerio Público que investigue. No, tú tienes que denunciar, porque es tu nombre el que está en juego. Villaverde, en este caso. En este caso. En este caso, sí. Pero era interesante poder insistir en esto. Villaverde tiene información, sin duda, sobre el caso de corrupción, que está mucho más avanzado y que la Fiscalía incluso ya ha pedido la detención de algunos, otros están prófugos. Y si tiene información, mira, uno y lo otro son delitos. Uno y lo otro comprometen al presidente directamente. Lo uno y lo otro terminarían generando una vacancia presidencial si el Congreso hiciera lo que tiene que hacer y lo hiciera hace tiempo y no estuviera con prebendas, con negociado bajo la mesa. ¿Es una amenaza al presidente la declaración de Villaverde? Yo creo que ¿Es una decisión que hace pública hoy? Creo que está absolutamente asustado. La cárcel no es un lugar fácil. Yo voy al penal con cierta regularidad, voy a Castro Castro, trabajo ahí en Capellanía hace muchos años, desde que dejé de ser ministra. He estado recientemente en Ancón 1, en Ancón 2, haciendo un trabajo con el Colegio de Notarios de Poderes, que es un trabajo social que hacemos con SEAS. Y la verdad es que ningún penal es un lugar en el que alguien quisiera estar. Además, si tienes responsabilidad, y este señor la tiene, el nivel de responsabilidad es otra cosa, pero la tiene, lo que te va a pasar es que te vas a quedar ahí 5 años, 6 años, 10 años. Si además contra quien estás peleando es con quien detenta el poder, que no haga nada, que todo funcione mal, es otra cosa, pero tiene el poder, y que tu vida pueda depender de él, lo más inteligente es hacer lo que él ha hecho. Decir la verdad,
Pero ¿Cuánto ha de eso dicho es la verdad? verdad, ha dicho Eso- la verdad. Esa es la pregunta que nos hacemos todos cuando hoy se habla, digamos, una cosa opaca a la otra, ¿no? Hoy se pronuncia el Jurado Nacional de Elecciones, hoy Yo no creo que una cosa, la coyuntura inmediata en hoy, mañana, pasado mañana, una cosa va con la otra. Y eso puede haber funcionado, viene funcionando hace 8 meses, en que un mal nombramiento, un delincuente nombrado, un proletariado nombrado, o sea, pasan tantas cosas que, digamos, todo el mundo va a entender Pero el día. hablo de la estrategia de defensa de Villaverde. Lo que pasa es que su estrategia de defensa tiene que ser sostenida en el tiempo. Él ha hecho una declaración hoy, inevitablemente la Fiscalía tiene que actuar. Inevitablemente después de esto... ¿Ha apresurado los tiempos de la Fiscalía con lo que ha dicho? Porque de pronto Sin la fiscal, duda, el día sin de duda. hoy, ¿qué ha logrado Samir Villaverde el Sí, día de primero hoy? que no lo maten. Si es que, Por eso. si es que de verdad lo han ido a amenazar, y si es que de verdad puede probar eso, o si es que simplemente tiene miedo, que también es una posibilidad, ha logrado que el Estado se dé cuenta que no es sencillo que de pronto se intoxique, Y ¿no? que todos nos acordemos que él está ahí metido Y que es responsabilidad del Estado. y que es responsabilidad. Ahora, yo creo, Mávila, que en un momento tan duro como el que vive el país, tan polarizado, con tanto enfrentamiento, hay que buscar los mínimos comunes que nos unen, que nos permiten soñar, que nos permiten pensar que vamos a salir de esta situación de falta de dinero en el bolsillo para las cosas más elementales y sobre todo de fuga de talento, de fuga de capital, de cero inversión. ¿Qué cosa es? Nadie quiere un presidente delincuente. Nadie quiere un presidente plagero que no asume el plagio, además que es profesor y denigra el ejercicio de la profesión y el profesor en su esencia, que es el hombre que da ejemplo, por naturaleza el hombre y mujer que dan ejemplo. Entonces, ese mínimo de esto es insostenible, no solo por ineficiente, no solo porque ha nombrado gente que no es competente, no solo porque miente, no solo porque sus descentralizados no son otra cosa que azuzar toda la discriminación que todavía tiene nuestro país lamentablemente y enfrentarnos entre peruanos. No más peruanos contra peruanos. Lo que toca es que estemos juntos. ¿Contra quién? Contra lo que este señor representa. Mentira, plagio, echar la culpa a terceros. Estamos hablando de Castillo. Pero por supuesto. Estamos hablando del presidente Castillo. El presidente Castillo. Y Samir Villaverde es una de las piezas que puede llevarnos a tener claridad, bueno, sobre el plagio está clarísimo con la sola tesis, pero sobre los demás hechos, sobre el nombramiento de gente que no sirve y que hace que nada funcione también, pero sobre los niveles de responsabilidad penal si es que hay una etapa previa para llegar a ser presidente, eso sería terrible, porque te traes abajo todo el proceso, sería terrible. Pero cualquier cosa tiene que saberse en el corto plazo. ¿Eso qué significa y en qué posición coloca al fiscal de la Nación? El fiscal tiene que hacer su trabajo. O sea, el fiscal no tiene alternativa. Y creo Pablo además, Sánchez. Sí, creo que estamos hablando del presidente de la República. Está en manos de Pablo Sánchez. Está en manos de Pablo Sánchez romper o vuelve a la tradición previa, que era no investigar al presidente, y le deja al foro político toda la responsabilidad, con lo cual también hay posibilidades de acusaciones constitucionales o de vacancias, o hace la investigación, culmina ese proceso de investigación, que es lo que varía la fiscal Ábalos antes que en el caso de Martín Vizcarra. Pero claro, ella no se dio cuenta que Vizcarra salía en 1 año y acá hay 4 años en que pretende decirnos hay presunción de que ese señor cometió delito, pero no voy a investigar. No puedes. O sea, eso no es justo para el Perú. No tiene camino, entonces no tiene salida, Pablo Sánchez. Entonces Yo hay un creo- solo camino que es empezar las diligencias. Y además presionar, no en términos de, digamos, ingresar a la esfera de la autonomía del fiscal, pero sí pedir en términos de presión por escrito que los plazos se cumplan, si nadie quiere otra cosa, que los plazos se cumplan, que las investigaciones no se dilaten eternamente, que las ampliaciones de plazo de prisión preventiva no se den porque no se hizo el trabajo. Y eso es eficiencia. Marianela Ledesma nos decía ayer, por ejemplo, que es muy peligroso para una investigación en torno a una organización criminal que la presunta cabeza, ¿no?, esté blindada de alguna manera de participar en las diligencias, esté protegida por esta suspensión que estableció Zoraida Ábalos. Decía, ¿por qué? Porque la organización es un conjunto, es un conjunto. No puedes investigar a los operadores de la organización si la presunta cabeza no entra en la investigación. No solamente eso, no puedes quitarle el peso al foro político
haciendo lo que se hizo en el caso de la señora Ábalos, ¿no? Que lo que hizo fue quitarle peso a la investigación política, que era la salida, siempre ha sido la salida rápida. ¿A qué se refiere? ¿A que el Congreso le quitó piso al Congreso? Por ejemplo, la comisión investigadora de Martín Belaúnde Lozo, la que yo presidí. Esa comisión, que tuvo una misión muy complicada, reemplazó lo que después hizo la justicia. Procesó al presidente, pero políticamente el país tuvo una respuesta, tuvo una sanción, tuvo un pronunciamiento, pero si no haces eso... ¿Y qué debería hacer el Congreso, Marisol? El Congreso debería vacar al señor Castillo, punto. Y yo adelantaría elecciones. Si yo estuviera sentada en el Congreso, impulsaría la norma de adelanto de elecciones, porque lamentablemente hay congresistas muy buenos, siempre los hay, siempre hay gente buena en todas partes. Esa gente buena debería impulsar el adelanto de elecciones porque este Congreso ha permitido que esta situación se sostenga en el tiempo. ¿Cómo es posible que hayan 5 personas en el Congreso, que se sabe que les dicen los 5 niños, que se sabe que entran y salen y que votan distinto a su bancada y no se inicia una investigación? No entiendo. Que se pongan de acuerdo para cosas increíbles como SUNEDU, para retrocesos impresionantes como el tema de educación sexual, no que los padres participen. Eso me parece perfecto, siempre hemos podido hacerlo. Sino que tú, en un país en el que se violan niños todos los días, impidas continuar con políticas que son importantes. Y ojo que la mayoría de los violadores están en el entorno cercano de la víctima, Sobre en el caso todo, de los menores. por Pero bueno, supuesto, eso es un paréntesis. Pero ¿por qué te lo digo? Para eso sí se ponen de acuerdo y hay abracitos. ¿Y por qué no? Para hacer que no sigamos... A ver, ¿qué es más inmoral que plagiar una tesis para un profesor y cobrar con eso, con esa plata del plagio, cobrar más sueldo que los demás que no han hecho la tesis porque no son tramposos y saben que tienen que ser ejemplo? ¿Con qué cara le dices tú a tu hijo o a tu alumno, no te copies en el examen? Si el profesor se copió más del 50% de su tesis para ganar más plata que no le correspondía. Correcto. El error que se dice ha tenido la oposición en los intentos de vacancia anteriores es que los argumentos se caían, no estaban bien argumentadas las mociones de vacancias. Hernando Guerra García ha estado aquí unos minutos y ha dicho: no queremos fracasar en un tercer intento, todavía evaluaremos esto en la interna de la bancada. Y Fuerza Popular es una bancada de oposición que ha votado por la vacancia siempre. ¿Cómo se sostendría esta tercera moción de vacancia? Mira, yo creo que... ¿Cómo se conseguirían los votos que no se han conseguido antes? Creo que las señales son importantes para el país. Los momentos políticos son distintos, ¿no? Vacarlo desde el día siguiente que se sentó en la presidencia, creo que fue un error. Creo que fue un error, porque en verdad respondía más a que no había ganado una elección. Completamente distinto si el señor puede acreditar lo que dice Villaverde, de que ha habido, digamos, una mafia dentro del Jurado Nacional de Elecciones. Pero eso lo tiene que probar. O sea, no solo lo tiene que decir, lo tiene que probar. Y el jurado también debería de tomar precauciones porque viene un proceso electoral municipal y regional. Por eso le han pedido una investigación célere al Ministerio Público. Por supuesto. Viene el proceso electoral. Y no puedes trabajar con todos los cuestionamientos que lamentablemente tiene el jurado por omisión, una sentencia del Tribunal Constitucional de que se emitieron resoluciones que sacaron a partidos de juego, que es el caso de mi partido. O sea, yo creo que mientras más transparente sea la posición del jurado, y eso supone de verdad transparencia, pues dicen que no pueden exhibir cosas porque no hay leyes, que planteen la ley si tienen iniciativa legislativa. Pues. O sea, en verdad siento que no nos estamos dando cuenta que el deterioro y el desprestigio de la política y de los políticos no le da alternativa al país, porque lamentablemente hasta que la democracia no pueda tener formas de representación que no sean a través de partidos políticos, y hasta que no hagas un esfuerzo serio por fortalecer los partidos políticos, por tener a gente capaz, por exigir que la plata se use en formación, por exigir mínimos a las personas que van a representar un partido, lo que estás haciendo es deteriorar la calidad de quien dirige nuestra vida, Mávila, porque esta gente dirige nuestra vida. Le ponen una dosis de vacunas a la tercera edad equivocada porque un inepto ni siquiera supo graduar eso, pudiendo matarlos, ¿no? Y así como eso hay... la lista es larguísima, la lista es no terminaríamos larguísima, nunca. No terminaríamos nunca. La gente que no se eso, puede ir a atender en el extranjero, tenía una operación o lo que fuera porque no tenía pasaporte, o sea, eso ya... O permites que haya un paro terminando de arruinar al poco sector turismo que todavía estaba vivo, o ignoras el hecho de que el 8% de las tierras no se han sembrado porque no hay fertilizantes. O sea, esto... 8 meses y están destruyendo el Perú y haciendo más pobres a los pobres. Y el señor hace un plagio en su tesis. Samir Villaverde dice cosas que necesitan probarse de inmediato. O sea, quien tendría que ir mañana a tomar su declaración
y yo estoy segura que el abogado de Samir Villaverde, que es un buen penalista, tomará todas las precauciones y todas las protecciones necesarias, porque esto no es un juego, se está jugando la vida democrática del Perú. Esto hay que tomarlo en serio y hay que buscar aquello que nos une. ¿Qué nos une? De acuerdo. La democracia, la libertad de expresión, el respeto a los derechos humanos, la calidad en la educación. Bueno, vamos pues a trabajar juntos por eso. Que ese sea el mensaje. Ojalá. Muchas gracias, Marisol, por estar con nosotros. Muchas gracias a usted. esta noche. Muy bien, nosotros vamos a una pausa, pero al regresar, la voz del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Salas Arenas, estará con nosotros aquí en el programa.